En aquel entonces, estábamos considerando una invitación para unirnos a las filas del grupo Warner Brothers, una palabra pereza. En las trastiendas humeantes de los bares de Texas y bajo el resplandor neón de las noches más salvajes del rock, Billy Gibbons forjó su leyenda un ícono barbudo con un sonido de guitarra tan potente que parecía cortar acero. Pero tras su encanto y su actitud blusera se escondían una lengua afilada y una memoria prodigiosa. A los 75 años, Gibbons finalmente habló abiertamente sobre los 5 artistas que secretamente no soportaba. Desde un rival del rock sureño que cruzó la línea hasta una estrella del pop que lo llevó al límite. Estas revelaciones exponen las rivalidades que moldearon su legado. 5. Garth Brooks. Para Billy Gibbons, la autenticidad era indiscutible. Era la esencia de cada nota que tocaba. Para él, el blues no era una herramienta de marketing ni un estilo para imitar. Era vida, algo ganado con sudor, desengaños y largas noches en bares llenos de humo. Por eso cuando Garth Brooks irrumpió en la escena a principios de los 90 con su elegante sombrero de vaquero y su refinada imagen de country blues Gibbons, según se cuenta, puso los ojos en blanco con tanta vehemencia que casi se podía oír desde Houston. Brooks era el rostro del nuevo country de Nashville, listo para los grandes estadios y adaptado para la radio, la televisión y los salones de los suburbios. Sus canciones tenían toques de blues, pero les faltaba alma. Para Gibbons era imitación sin emoción. Según un locutor de radio tejano que entrevistó a Billy en 1993, Gibbons desestimó el auge de Nashville como el tipo de blues que puedes derramar sobre tus botas sin mancharlas. Esa frase se extendió como la pólvora en los círculos musicales. Los fans se reían Nashville no. La ironía era que Brooks había citado a menudo a ZZ Top como una de sus primeras influencias. Admiraba su desparpajo, su estilo sureño y cómo fusionaban géneros antes que nadie. Pero cuando Brooks empezó a mezclar country pop con toques de blues tejano, Gibbons se sintió insultado. Ese hombre tiene todo el brillo pero nada de la esencia, le dijo a otro guitarrista entre bastidores en un evento en Dallas. Está tocando música de salsa barbacoa dulce, embotelada y perfecta para la televisión. La tensión alcanzó su punto álgido en los American Music Awards de 1991, cuando Gibbons y Brooks coincidieron en el mismo camerino. Testigos presenciales afirmaron que Brooks, con su encanto y buen humor característicos, se acercó a Gibbons con un apretón de manos y una sonrisa. «Hombre, me encanta tu música», dijo. Billy asintió con los labios apretados y respondió: «Me alegra oírlo. No la desgastes». El ambiente se tornó tenso. Brooks se lo tomó a broma, pero los que estaban cerca dijeron que Gibbons no esbozó ni una sonrisa. En conversaciones posteriores, Gibbons evitó mencionar nombres, pero su voz dejaba muy claro a quién se refería. Se rió entre dientes cuando le preguntaron sobre el estado de la música country contemporánea y dijo: «Hay country de verdad y hay country falso. Solo uno de los dos huele a diésel y a desamor». Los fans conectaron al instante. El Nashville Pretender, nombre que los medios le dieron a Brooks más tarde, había dado en el clavo. La diferencia entre ellos en cuanto a música no podía ser mayor. Por un lado, Brooks atraía al público con sus baladas poderosas, sus espectáculos de luces coreografiados y todos los efectos que los acompañaban, mientras que por otro, Gibbons seguía buscando la pureza del sonido, un sonido que salía de amplificadores muy antiguos y cuerdas de guitarra casi rotas. El enorme éxito de Brooks era, por así decirlo, una ilusión para Gibbons sobre la industria. Perfección en lugar de pasión, brillo en lugar de garra. El blues no tiene por qué brillar, declaró a Guitar World en 1994. Si lo hace es porque alguien lo está vendiendo, no tocando. Para Gibbons, el enfoque cultural de Nashville era una auténtica herejía. La ciudad de la música había construido todo su imperio sobre estructuras de canciones pegadizas y técnicas de estudio refinadas. Es decir, habían domesticado la crudeza de la música sureña que la hacía tan auténtica. Por otro lado, ZZ Top siempre se había caracterizado por sus imperfecciones. Sus ritmos eran crudos, sus riffs sin pulir y su sonido claramente humano. Gibbons solía decir en broma: «Las canciones de Nashville huelen a perfume, pero el blues huele a sudor». Era más que una broma, era un manifiesto.
Hubo rumores de sentimientos encontrados que perduraron durante bastante tiempo. Cuando Brooks decidió anunciar un álbum de blues de raíces a finales de los 90, varios periodistas de Nashville mencionaron que Gibbons se había negado públicamente a hacer declaraciones. Sin embargo, se rumoreaba que en privado, Billy estaba muy molesto por la situación. Otra vez lo llaman blues, se dice que le comentó a un amigo. Debería llamarse por su nombre real Solo Marketing con acento sureño. En 2001, gracias a Brooks Gibbons, fue invitado a participar en un concierto, un supuesto tributo al blues para un especial de televisión. Gibbons, con elegancia, rechazó la oferta y pronunció una frase ya legendaria: "El blues no lleva lentejuelas". Esta declaración logró movilizar a los aficionados al blues más influyentes, quienes percibieron la extralimitación de Nashville como la extinción de la honestidad artística. El nombre incluso se imprimió en camisetas por los propios fans. Brooks, tal como se decía, nunca respondió, aunque algunas fuentes afirman que sintió el golpe de las críticas y por lo tanto se sintió herido. Gibbons no estaba atacando directamente a Brooks, simplemente seguía la corriente. Para él, Garth era simplemente el paradigma de todos los malhechores que habían usurpado el sonido que le gustaba. "No es que el hombre no sepa cantar", dijo Gibbons una vez durante una entrevista radiofónica de esas poco frecuentes en las que se mostraba abierto y sincero, "es que canta sobre el desamor con una sonrisa de oreja a oreja". Esa era la declaración que caracterizaba su diferencia filosófica, el conflicto tácito entre autenticidad y accesibilidad. En realidad, ambos hombres representaban dos caras del sueño americano. Brooks era el showman, un maestro del arte de conectar con el público a través del espectáculo. Gibbons era el artesano fiel a las raíces que lo habían forjado. Pero a ojos del bluesman tejano, el camino a la verdad no pasaba por Music Row, sino por el sudor, el polvo y el desamor, no por el brillo de los focos. Pero si bien el estilo de country pulido de Garth Brooks le resultaba desagradable a Gibbons, la siguiente traición le afectó más de cerca. 4. Stevie Ray Vaughan. En Texas, el blues no es solo un género, es un juramento de sangre. Los músicos que se forman en los bares llenos de humo y las jam sessions clandestinas crean una hermandad basada en el respeto, el tono y la autenticidad. Eso es lo que hizo que la historia de Billy Gibbons y Stevie Ray Vaughan fuera tan trágica. Al principio no eran enemigos. De hecho, Stevie una vez llamó a Billy su héroe. Pero lo que comenzó como admiración se convirtió poco a poco en rivalidad y, según los más cercanos a Gibbons, en un profundo sentimiento de traición que cargó durante años. Sus caminos se cruzaron por primera vez a principios de la década de 1970, mucho antes de que ambos se hicieran famosos. Stevie, que apenas tenía 20 años, era el chico hambriento que rondaba la escena musical de Austin y estudiaba a Gibbons como si fuera la Biblia. "Solía colarse en nuestros conciertos y quedarse junto a los amplificadores", recordó Gibbons en una entrevista. No decía mucho, solo observaba y aprendía. Y vaya si aprendió. Stevie captó el marcado ritmo tejano de Gibbons, su tono penetrante e incluso su actitud arrogante. Al principio, a Billy le resultaba halagador. A principios de los 80, Vaughan irrumpió en la escena nacional. Su álbum debut, Texas Flood, no solo fue un éxito, sino toda una declaración de intenciones. El mundo llamaba a Stevie Ray Vaughan el nuevo rey del blues de Texas. Las portadas de las revistas lo aclamaban como el salvador del género, un título que no le sentó bien a Gibbons, quien había estado enarbolando esa bandera durante 2 décadas. No le gustaba oírlo. "Dicen que Stevie llevó el blues tejano al mundo", dijo Joe Hardy, ex ingeniero de ZTCT Top. Billy sentía que ya lo hacía desde antes de que Stevie tuviera una guitarra. Los primeros indicios de fricción surgieron en 1984, cuando un periodista le preguntó a Gibbons su opinión sobre el ascenso de Stevie. Gibbons, siempre imperturbable con sus gafas de sol, respondió: "El chico sabe tocar". Sin embargo, quienes lo conocían bien revelaron que su tono era más frío que afable. Se informó que Gibbons, por otro lado, se quejaba de que el tono de Steven era demasiado cercano, en particular
el sonido potente y denso que Vaughan producía con su combinación de Stratocaster y Tube Screamer. Este equipo era prácticamente idéntico al que Billy había usado años atrás, lo que explica en parte la queja. La situación empeoró cuando, según se informa la gerencia de Stevie, solicitó la ayuda de Bill Ham, productor de ZTE Top, para que Steven encontrara un estudio adecuado. Billy sintió que se había cruzado una línea, dijo un viejo técnico de gira. Me dijo, ese chico no solo está invadiendo mi territorio, sino que también está intentando usar mis botas. Gibbons, el hombre que siempre apoyó a las nuevas generaciones de músicos, se quedó mudo cuando se trataba de Vaughan. En sus entrevistas solía contrarrestar los elogios de Vaughan hasta el último momento, cuando lo presionaban para que se retractara o adoptara la postura contraria, e incluso entonces sus respuestas eran breves, vacilantes e impecablemente educadas, como si fuera más frío que abiertamente crítico. La tensión finalmente estalló durante el Festival de Jazz de Montreux de 1985, al que ambos artistas fueron invitados. Gibbons llevaba décadas en la lista de deseos del festival, mientras que Stevie aún intentaba obtener reconocimiento internacional después de haber sido abucheado allí en el 82. Una anécdota entre bastidores cuenta que Stevie se acercó a Billy y le dijo que era su inspiración. Se dice que Gibbons asintió, esbozó una leve sonrisa y respondió, «Aprendiste rápido». Después de eso, simplemente se marchó. La transacción casi inadvertida se convirtió en parte del folclore del blues tejano. Sin embargo, fue notablemente breve. Además, se habló mucho de una sesión de estudio que nunca se concretó. Stevie era quien quería grabar la improvisación de guitarras a dúo con Gibbons, un traspaso simbólico de la antorcha, pero tuvo que rechazarla por problemas de agenda. Según fuentes cercanas, les dijo a sus amigos en privado, «No le paso la antorcha a alguien que ya tiene mi llama». No era odio en el sentido estricto, sino más bien orgullo y la agudeza de ver a un estudiante que ya estaba enseñando en público. Soul to Soul logró llegar a las listas de éxitos en 1985 y los críticos ya llamaban a Vaughan el heredero de Hendrix. Al mismo tiempo, la banda ZTE Top disfrutaba de sus éxitos de la era MTV, que eran ostentosos con toques de sintetizador y prácticamente lo opuesto al blues crudo que los había hecho famosos. Este escenario fue objeto de acalorados debates entre los fans, quienes no dejaban de preguntar por el significado de la verdadera música tejana. Eso volvía loco a Billy, dijo un viejo amigo. Admiraba el talento de Stevie, pero detestaba la forma en que la gente lo usaba como vara de medir frente a ZTE Top. Sin embargo, a pesar de la envidia y la amargura, Gibbons nunca habló mal de Vaughan. En 1990, Stevie sufrió un accidente fatal y Gibbons fue de los primeros en emitir un comunicado. Era un hermano en el sentido de la palabra y Texas perdió a uno de los mejores. Palabras como estas, viniendo de una estrella del rock, podrían haber sido percibidas como sinceras por los fans y falsas por quienes estaban cerca de él. Pero aún así decían que Billy fue atormentado durante muchos años, no solo por la pérdida, sino también por todo lo que quedó sin decir. Nunca encontró la paz, dijo Hardy. Quería demostrarle a Stevie cuánto lo apreciaba, pero también quería decirle que se alejara. Ahora ya no podía hacerlo. Gibbons había demostrado su respeto con discreción durante los años venideros. Durante numerosos conciertos de ZTE Top, en la década de 1990, a veces incorporaba fragmentos de Pride and Joy o Texas Flood a sus solos, rindiendo un silencioso homenaje a quien antes lo había idolatrado, y entonces surgió la rivalidad. Pero a pesar de todos esos gestos, seguían siendo agridulces y tenían el mismo efecto que el duelo por un muerto. Billy no odiaba a Stevie, dijo un músico tejano, odiaba lo que habían pasado juntos. Esa conexión de almas que existía entre ellos dos, y el tiempo ni siquiera era necesario para comunicarse. Pero si la rivalidad con Stevie Ray Vaughan puso a prueba el orgullo de Gibbons, este siguiente artista destrozó su paciencia. 3. Ronnie Van Zant de Lynyrd Skynyrd. Para la mayoría de los fans, la idea de que ZZ Top y Lynyrd Skynyrd se peleen suena imposible. Dos potencias sureñas construidas sobre la misma base de garra guitarras y rebeldía empapada de whisky.
Pero tras la cortina de escenarios humeantes y multitudes rugientes, las cosas no eran tan armoniosas. Puede que Billy Gibbons y Ronnie Van Zant compartieran el amor por el sur, pero chocaban por algo mucho más profundo, la esencia misma del rock sureño. Y cuando sus egos se enfrentaron en la carretera, esa hermandad se convirtió en un campo de batalla. La historia comenzó en 1974, cuando tres hombres de ZZ Top aún escalaba las listas de éxitos y Lynyrd Skynyrd se disparaba tras el éxito de Sweet Home Alabama. Los promotores soñaban con una gira conjunta, dos titanes representando a Texas y Florida uniendo al sur bajo una misma bandera de guitarras. En teoría era perfecto, en la práctica era un caos anunciado. Eran como el aceite y la gasolina, dijo un manager de gira que trabajó para ambas bandas. Billy quería control, precisión y ritmo. Ronnie quería fuego, sudor y whisky en el escenario. Ambos tenían razón y ambos eran tercos. Al principio, Gibbons admiraba la arrogancia de Van Zant. Ronnie era crudo e intrépido, el tipo de líder que podía dominar a 10,000 personas con una sonrisa y una cerveza en la mano. Pero para Billy, esa misma bravuconería a menudo se convertía en imprudencia. Durante los primeros ensayos de la gira, Van Zant, según se cuenta, llegaba tarde o borracho, mientras el resto del equipo esperaba. Billy era muy estricto, dijo el ingeniero de sonido, Terry Manning. No toleraba el caos. Ronnie era un caos. La primera verdadera explosión tuvo lugar cuando la banda ensayó en Birmingham. El equipo de ZZ Top había preparado el escenario para una prueba de sonido, pero se sorprendieron al encontrar que el equipo de Skynyrd ya ocupaba todo el escenario. Cuando Billy se encontró cara a cara con el manager de la otra banda, el propio Ronnie intervino. «Ustedes los de Texas creen que tienen blues», dijo con un tono muy sarcástico. «Aquí solo lo estamos interpretando». La tensión era tal que se podía cortar con una púa de guitarra. Billy, que siempre mantenía la calma, simplemente sonrió y respondió, «Pues intenten tocarlo afinado». El insulto fue muy efectivo, y a partir de entonces el respeto desapareció. Sin embargo, la actuación continuó, aunque no sin dificultades. La gira se había ganado mala fama por la constante rivalidad en el escenario entre las dos bandas. Ronnie y Billy competían por captar la atención del público, alargando sus solos, subiendo el volumen de sus amplificadores e intercambiando insultos que ellos mismos tomaban en broma. Una noche en Atlanta, se dice que Van Zant le dijo al público, «Somos el verdadero sonido del sur, no unos vaqueros de Hollywood con gafas de sol baratas». El público enloqueció. Detrás del escenario, Gibbons estaba furioso. Sin embargo, parecía tranquilo. «Está vendiendo cerveza», le susurró a un técnico, «no música». Jacksonville, la ciudad natal de Skynyrd, resultó ser el punto de inflexión. La banda local iba a cerrar la noche mientras que ZZ Top, que originalmente eran los cabezas de cartel, tendrían que conformarse con el segundo puesto. Gibbons dio su aprobación al cambio, pero para entonces ya estaba muy irritable. Testigos afirmaron que le dijo a Ronnie esa noche, «No confundas ruidoso con legendario». Se dice que Ronnie respondió, «No confundas limpio con genial». La tensión acumulada esa noche estalló. Así, debido a la prolongación de la actuación de Skynyrd, ZZ Top solo pudo disfrutar de una parte de su tiempo. Gibbons, al apagarse las luces, desconectó su guitarra, no dijo nada y se dirigió directamente al autobús de la gira. Al día siguiente, ZZ Top se retiró de la gira. Durante mucho tiempo, los dos no hablaron del incidente. Sin embargo, la rivalidad dejó huella en ambos. Quienes apoyaban a Skynyrd consideraban a ZZ Top muy arrogante. Para los seguidores de ZZ Top, Skynyrd simplemente era poco profesional. Una de las preguntas que le hicieron a Gibbons durante una entrevista en los años 80 fue sobre el incidente, y él respondió con mucha sabiduría, «A veces tocas con hermanos, a veces con bandidos. Uno se da cuenta rápidamente de quién es quién». Muchos interpretaron eso como una indirecta a Van Zant. Ronnie, por otro lado, no era de los que se rinden fácilmente. Fue entrevistado en 1976, pocos meses antes de su muerte. Cuando le preguntaron si respetaba a ZZ Top, simplemente sonrió y dijo, «Son buena gente,
bastante limpios, quizás incluso demasiado limpios. Sin embargo, la rivalidad que nunca se declaró públicamente como una disputa abierta se convirtió en una de esas leyendas susurradas en la comunidad del rock. Dos machos alfa del rock sureño, enfrascados en una danza de leones cada uno, sabiendo que el otro no se rendiría. Según se cuenta, las reacciones de Gibbons tras la tragedia del accidente aéreo de 1977, que le costó la vida a Van Zandt, fueron ambivalentes. Pero si Ronnie Van Zandt puso a prueba la paciencia de Billy en el escenario, su siguiente rival provocaría algo más profundo. 2. Kid Rock. Para cuando Kid Rock irrumpió en la escena nacional a finales de los 90, Billy Gibbons ya había visto pasar todo tipo de tendencias musicales. Desde la música disco hasta el glam y el grunge, nada lo había impactado. Pero había algo en Kid Rock, esa descarada mezcla de arrogancia sureña, ritmo hip hop y ego de estrella del rock de estadios, que le cayó mal a Gibbons desde el principio. No era solo el sonido, era la actitud. Era un hombre que había construido una marca sobre la rebeldía sureña y la llamaba autenticidad. Mientras los auténticos bluesmen del sur seguían tocando en pequeños bares y locales de blues, para Gibbons era como ver a alguien con una chaqueta robada, una que no le quedaba bien. «Tiene el sombrero, la bandera y el fuego», le dijo Gibbons a un amigo, pero no la historia. Lo que lo hacía aún más doloroso era la admiración pública de Kid Rock por ZZ Top. En entrevistas a menudo citaba a Billy como una influencia, incluso mencionando La Grange y Sharp Dressed Man como canciones que le enseñaron a ser genial. Cuando Kid Rock se unió a Sheryl Crow para la canción Collide el año pasado, estaba mostrando solo uno de sus muchos talentos. Gibbons no apreció el halago. Como dijo un miembro veterano del equipo, Billy sentía que Kid Rock no estaba inspirado. Estaba imitando, y mal, por cierto. La primera chispa de tensión surgió en los MTV Europe Music Awards de 1999, donde ambos artistas fueron invitados a actuar. Tras bambalinas, Kid Rock, siempre el showman, se acercó a Gibbons con su habitual sonrisa arrogante y le dijo: «Hombre, deberíamos hacer algo juntos». El viejo perro y el nuevo Gibbons, educado pero poco impresionado, supuestamente respondió: «Los perros no ladran con eco». Fue una frase tan suave y fría que ni siquiera Kid Rock supo cómo responder. Pero lo que realmente encendió la mecha llegó años después en los CMT Awards de 2003. Kid Rock, que por entonces intentaba reinventarse como un rebelde del country, lanzó una puya a la vieja guardia durante su discurso de aceptación diciendo: «Algunos de estos viejos con sombreros de vaquero creen que el rock y el country pertenecen a bares separados. Yo digo que compren el bar y pongan ambos». La cámara captó a Gibbons entre el público impasible tras sus gafas oscuras. Después del concierto, los periodistas juraron haberle oído murmurar: «Ese chico confunde volumen con valor». El silencioso desdén de Gibbons se hizo cada vez más evidente durante las entrevistas. Ante la pregunta sobre los nuevos híbridos de rock sureño, habló en acertijos: «Algunas personas hacen música con el corazón. Otras tienen algoritmos como público». Todos, incluidos los fans y la prensa, eran muy conscientes de a quién se refería. El comentario se convirtió en tema de debate entre los puristas y el clamor de la vieja guardia por el auténtico blues sureño, entendido como la música que nace del sufrimiento, no de las redes sociales, se reavivó. Por otro lado, fuentes de la industria afirman que el equipo de Kid Rock se puso en contacto con él en varias ocasiones buscando una colaboración y ofreciéndole diversos planes, desde una aparición especial en un remix hasta una gira conjunta llamada American Rock Heritage Celebration. Gibbons rechazó todas y cada una de las propuestas, la mayoría de las veces con frases ingeniosas que bien podrían servir como lápidas. «El blues no necesita Wi-Fi. Algunas canciones no están hechas para filtros. No me gusta lo digital». El hombre tenía una habilidad para decir no que era mucho más profunda que cualquier sí. La ironía era que Kid Rock, al menos públicamente, nunca dejó de mostrar respeto. Con frecuencia se refería a ZZ Top como los auténticos en las entrevistas, e incluso le pidió a Gibbons que participara en un video musical.
Gibbons rechazó la oferta una vez más, diciéndole que estaba ocupado puliendo su sonido. Pero cuando Kid Rock lanzó Born Free en 2010, un álbum lleno de imágenes sureñas, guitarra slide y una falsa crudeza blusera, se decía que Gibbons había llegado a su límite. Le confió a un amigo: está vendiendo barbacoa sin darse cuenta de que tiene que encender el fuego. La oportunidad llegó en 2013 en un concierto benéfico en Nashville. Ambos músicos estaban allí y los organizadores prepararon una jam session para el final de la noche. Cuando Kid Rock se unió a Sheryl Crow para la canción Collide el año pasado, cuando Kid Rock irrumpió en medio de la canción gritando por encima de la banda con su habitual seguridad, Gibbons dejó de tocar. El momento cautivó a todo el público. Al terminar la canción, Billy inclinó la cabeza, se dio la vuelta y abandonó el escenario en silencio. Una cámara lo captó susurrándole al baterista: «Eso no es música, eso es karaoke con acento». Todo el asunto pronto se convirtió en chisme de famosos. Kid Rock no se lo tomó demasiado en serio y se le oyó decir: «Billy es un músico famoso, tiene derecho a expresar su desagrado por lo que quiera». Por otro lado, Gibbons nunca habló del tema. Sin embargo, poco después, la banda lanzó su nuevo álbum, La Futura, que fue descrito como crudo y sin artificios. Una declaración nada sutil de que el blues no necesitaba modernizarse, solo recordarse. Pero si la ostentación de Kid Rock puso a prueba la paciencia de Gibbons con el mundo moderno, esta última disputa fue un golpe muy duro. Un choque no con un impostor, sino con un colega. Uno de ellos, Eric Clapton. Entre las muchas rivalidades que se rumorean en la historia del rock, pocas transmitían la tensión silenciosa y el respeto mutuo que caracterizaron la difícil relación entre Billy Gibbons y Eric Clapton. En apariencia, eran iguales, dos titanes de la guitarra, hechos de la misma pasta, ambos discípulos de los maestros del blues que los precedieron. Pero bajo el respeto subyacía una corriente de competencias, celos y diferencias filosóficas. Clapton era el caballero erudito del blues refinado y preciso. Gibbons era el predicador rebelde crudo y sin complejos. Y cuando esos mundos chocaron, saltaron chispas. Su historia comenzó a finales de los años 60, cuando Clapton ya era aclamado como un dios por los fans que escribían grafitis en las paredes de Londres, mientras que Gibbons aún se abría paso a duras penas en los bares de carretera de Texas con un tono capaz de derretir metal. Gibbons admiraba la técnica de Clapton, pero nunca su contención. «Clapton toca con guantes», le dijo Billy a un amigo durante los primeros días de ZZ Top. «Yo toco con cicatrices». No era tanto un insulto como una declaración de diferencias. El blues de Clapton provenía del estudio, el de Billy de la supervivencia. Su primer encuentro tuvo lugar en 1973 en el Festival de Jazz de Montreux, donde ambos compartieron cartel. Clapton, siempre el profesional consumado, se acercó a Gibbons con calidez y curiosidad, elogiando Tres Hombres y su éxito La Grange. Billy, educado pero reservado, le dio las gracias. Pero según los miembros del equipo que presenciaron el intercambio, la conversación rápidamente se tornó incómoda cuando Clapton preguntó en tono de broma: «¿Y cuánta distorsión escondes detrás?». Billy sonrió y dijo: «Lo suficiente para que parezca auténtico». El ambiente se tornó frío. Los estilos contrastantes de ambos músicos, así como sus egos, resultaban de lo más llamativos. Para Clapton, el blues se centraba en la pureza, la estructura tradicional de 12 compases y los matices emocionales del blues del delta primitivo. En cambio, Gibbons vislumbraba la evolución y estaba dispuesto a llegar tan lejos como para hacer que esas tradiciones se volvieran violentas. Para él, la forma de tocar de Clapton era como un enfoque seguro, estéril y académico del blues. «El blues no está hecho para estar en un museo», dijo Billy una vez en una entrevista de radio en 1980. «Está hecho para derramar sus bebidas sobre tus zapatos». Los entendidos insinuaron entonces que la cita era una referencia poco sutil a Clapton, cuyos conciertos, si bien técnicamente perfectos, a menudo se describían como fríos y faltos de pasión. El conflicto se hizo más evidente en 1979, cuando Clapton invitó personalmente a Gibbons
a una sesión improvisada de jam session en los Olympic Studios de Londres, una reunión informal de grandes del blues como Albert Lee y Gary Brooker, por mencionar algunos. Inicialmente la noche transcurrió de forma bastante amena con Billy calentando suavemente en un rincón mientras Clapton dirigía la sesión en el centro. Pero en el momento en que Gibbons conectó su Les Paul e hizo un solo estridente con una fuerte influencia texana, todo cambió. El rostro de Clapton se tensó, recordó uno de los presentes. Billy tocaba muy fuerte suelto con una energía desbordante, como si estuviera poseído. Eric simplemente guardó silencio y escuchó el ruido de Billy, pero con cierta aversión. Después de eso, la improvisación terminó abruptamente. Se dice que Clapton abandonó el escenario muy pronto, refunfuñando algo sobre demasiado ruido y poca emoción. En público ambos se trataban con cortesía, pero su rivalidad se intensificaba en privado. Los admiradores de Clapton a menudo lo elogiaban más que a Gibbons, tachando a Billy de demasiado ostentoso o demasiado bruto. Por el contrario, los seguidores de Gibbons se referían a Clapton como el maestro del blues. En una entrevista en 1985, le preguntaron a Billy al respecto y él simplemente sonrió y dijo: "Tengo una gran opinión de él, pero si el blues es un fuego, él tiene su lugar junto a la chimenea. Yo sigo en las llamas". Según se informó, esa cita no solo fue noticia en la revista Rolling Stone, sino que también provocó que Clapton, sensible a las críticas, perdiera los estribos. El conflicto silencioso se intensificó a principios de la década de 1990, cuando Clapton ofreció sus conciertos Blues Night en el Royal Albert Hall de Londres. Gibbons recibió una invitación, pero la rechazó, alegando compromisos de gira. Sin embargo, le confió a un amigo: "No tiene sentido convertir el blues en música de salón". Clapton se tomó la nota como un insulto personal y, según se cuenta, le dijo a otro músico: "Billy ha olvidado que el blues tiene clase". Los intercambios continuaron en forma de insultos indirectos durante las entrevistas. Ambos eran demasiado orgullosos para mencionar al otro, pero también demasiado honestos para ocultar su desprecio. Billy Gibbons no solo odiaba, sino que le importaba tanto la música que la defendía incluso si eso le granjeaba enemigos. Su lista no era por celos, sino por preservar la esencia pura del blues. Estas 5 disputas revelan a un hombre que no temía decir la verdad sin importar el revuelo que causara. ¿Qué rival te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Dale a me gusta si valoras la honestidad en el rock y no te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos otra leyenda desconocida de la historia de la música.